Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias por su sintonía. Lo que acaban de ver es un resumen de lo que fue el primer debate entre asambleístas sobre la consulta popular. 2 asambleístas por el sí, 2 por el no. Este es nuestro segundo debate entre asambleístas que vamos a presentar esta noche. Y lo hacemos con los siguientes asambleístas. Ronnie Aliaga, ingeniero en administración, piloto privado, empresario, miembro de organización urbana, rescatista, coordinador de antes Alianza País, movimiento al cual se unió desde el año 2005 y que hoy ya no está. Me imagino que se debe desafiliado también, pero él está por el no, respalda la tesis del expresidente Rafael Correa Delgado. Lourdes Cuesta, con quien, entre paréntesis, no tengo ningún parentesco que conozca, primera vez que nos vemos por estar aquí. Ella es abogada por vocación y dice que es rockera por convicción. Es doctora en leyes, abogada de los tribunales de la República, directora provincial de la SUAY del movimiento político Creo. Aplaudió la decisión del presidente Lenín Moreno de no esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional y ha sido la primera asambleísta en proponer la derogatoria del proyecto de ley orgánica de comunicación. Esteban Melo, asambleísta del Ecuador, electo por Europa, Asia y Oceanía, también fue electo por el movimiento País, en la lista 35, hoy alejado de dicho movimiento. Él tiene 35 años de edad, migrante y economista ecuatoriano y es asambleísta reelecto. Esteban Melo fue el asambleísta o uno de los asambleístas que presentó un amicus curiae ante la Corte Constitucional argumentando la inconstitucionalidad de la consulta popular convocada por el presidente Lenín Moreno. Y Héctor Yepes, abogado de la República, asambleísta por el movimiento Suma, aunque en la última elección de la vicepresidenta de la República votó diferente a su partido. Mientras su partido apoyó la elección de la vicepresidenta, él votó en contra. Sin embargo, sigue afiliado a dicho movimiento y es presidente provincial de Suma en Guayas. Cuestionó que el expresidente Correa haya dicho que las preguntas 2 y 3 son las más importantes porque para algunos es más importante que se reactive el sector de la construcción o algún otro tema que la reelección indefinida. Ellos son nuestros 4 asambleístas de esta noche. Bienvenidos a todos ustedes. Tienen 2 minutos para su planteamiento inicial, general, luego entraremos con las preguntas 3, 4 y 6 o 6, 4 y 3 en el orden que esté establecido y después habrá una contrarréplica de cada uno de los asambleístas. Todos tienen el mismo tiempo, todos por igual. Trataré de no involucrarme, trataré de no participar y ustedes también que tengan un buen debate esta noche. Empezamos con Ronnie Aliaga. Adelante. Muy buenas noches, Rafael, muy buenas noches al selecto panel, buenas noches por supuesto a todos los ecuatorianos que nos ven. Debo iniciar diciendo que siempre estaré a favor de que el pueblo sea consultado a través de las urnas, pero ahora que estamos viviendo los supuestos aires de libertad y sobre pretexto del diálogo, parece ser que se puede consultar cualquier tema, cualquier cosa. Es así que al tratar de consultar cualquier cosa pueden pasarse por encima de la ley, de la Constitución, y eso es lo que representa esta consulta. Es una consulta ilegal, mañosa, tramposa y mentirosa. Están manipulando a la opinión pública y eso responde a un plan que fue del candidato perdedor en las urnas y no responde al plan que fue ratificado por el pueblo ecuatoriano y que fue dado en victoria hacia nuestro movimiento político. Estoy en contra de esta herramienta que es de consulta legítima al pueblo ecuatoriano para poder revertir lo que hemos logrado durante una década para volver al viejo país, tal como lo están haciendo ahora, al meter temas sensibles para apelar a la sensibilidad del ecuatoriano,
cuando son temas que sencillamente se podrían haber tratado a través de una reforma legal, una reforma constitucional en la Asamblea Nacional o a través de un decreto ejecutivo. Es así que si tienen el dinero para gastar millones de dólares en una consulta popular, que hoy en día les está haciendo falta para cumplir el plan de gobierno que resultó ganador en las urnas, esta consulta lo único que trata de hacer es tapar la incompetencia de un gobierno nacional que hoy en día no nos representa y mucho menos está respondiendo a la agenda del pueblo ecuatoriano. Además, es mi obligación de rechazar el cerco mediático que en pleno ejercicio de un supuesto enfrentamiento, una campaña que nos están haciendo en contra y que supuestamente ha habido boicot por parte de la oposición y que efectivamente se está viendo rechazo, ese rechazo no es del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano no merece ser engañado. Bien. Asambleísta Lourdes Cuesta, tiene usted 2 minutos. Gracias, Rafael, por la invitación. Un saludo a quienes nos acompañan en el panel el día de hoy y a quienes nos están sintonizando. Bueno, en realidad no es una consulta perfecta, no es lo que hubiéramos querido que se le pregunte a los ecuatorianos, sin embargo... Bueno, no es la consulta de ustedes. Sí, por supuesto, por sí. Eso digo, no es la consulta perfecta. Si hubiera sido nuestra, hubiera tenido puntos bastante más claros. Así que, sí consideramos que es un primer paso para recuperar la institucionalidad del país. ¿Qué mejor forma de comenzar que preguntándole a los ecuatorianos? Esa voz que quisieron callar cuando un 85% quiso ser consultado, sin importar cuál iba a ser su respuesta. Sí, no sabemos, simplemente no se le permitió. En una década en donde quien pensaba distinto era perseguido, en una década en que quien pensaba diferente al poder de turno era acusado, era vejado, era insultado sábado a sábado y con las innumerables cadenas nacionales. Así que, qué bueno, me alegro que esta vez a quien se tome en cuenta realmente es al soberano y que sea el pueblo ecuatoriano quien responda y no 100 manos levantadas de la Asamblea decidiendo o no lo que va a regir en el Ecuador y más aún con algo tan delicado como es la Constitución de la República, que así no les guste, tenemos que respetarla. Así no nos guste y no creamos que esa Constitución de Montecristi haya sido perfecta, somos los primeros en respetarla. ¿Por qué? Porque fueron los ecuatorianos quienes votaron sí por esa consulta. Así que debemos respetar. Como digo, no es la consulta perfecta, pero al votar por el sí, estamos dando ya un primer paso para recuperar esa libertad que nos quitaron, esa dignidad de los ecuatorianos, esa voz que quiso callarse. Así que esta vez, 7 veces sí. Ok, les sobraron 15 segundos. Les informo que cuando les sobra tiempo yo se los voy a ir acumulando y les voy a dar tiempo a lo mejor sin que se den cuenta, pero se los voy a ir guardando y así mismo si se pasan les voy a descontar. Asambleísta Esteban Melo, tiene 2 minutos para su exposición inicial. Bueno, un saludo primero al canal, agradecerles por la invitación y porque nos permiten expresarnos aquí. Otros canales directamente no nos están permitiendo. Un Antes saludo era a los al revés, sí sabe, ¿no? Y un saludo especialmente a los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Por qué no a esta consulta popular? Porque afecta los derechos de los ecuatorianos, porque lo que pretende es destruir la institucionalidad, porque forma parte de la troncha, el dedazo, el reparto, donde el amiguismo puede ser uno de los mecanismos, porque pretende a través de una de las preguntas afectar directamente a la independencia de funciones, porque sirve a los especuladores, afectando el derecho a la vivienda de todos los ecuatorianos y también al plan Casa para Todos. Por otro lado, pretende quitarnos del derecho a poder elegir libremente, pretende utilizar un hecho democrático como la consulta para usurpar y para quitar el derecho de poder elegir a quien nosotros queramos. Es inconstitucional, violentó el 104 de la Constitución de la República al no tener un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional. Es ilegal porque afecta varias de las normas que son beneficiosas para los ecuatorianos. Es ilegítima, donde directamente incluso ya hay cuestionamientos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, al formar parte del pacto del reparto, ya pudimos ver cómo se le entregó el dinero electrónico a la banca, a ciertos poderes, quienes están en el Ministerio de Trabajo, quienes están, por ejemplo, en la Corporación Eléctrica Nacional. Moreno dice que la palabra de él será la que lleve adelante la propia consulta, una palabra que no cumple, una palabra que directamente no ha entregado ni siquiera una vivienda, una palabra que se llevó 300 millones de Manaví y Esmeraldas, donde todos y todas nos tenemos que indignar, violentando la propia ley. Finalmente, lo que estamos viendo es que el Ecuador se ha convertido en un estado de hecho, un estado donde la represión
se está dando día a día y donde directamente la mentira y la traición son moneda de cambio. Ok, asambleísta Héctor Yepes, 2 minutos. Muchas gracias, Rafael. Un saludo, colegas asambleístas, y sobre todo un saludo a todos los ecuatorianos que nos acompañan en sus casas. Yo creo que esta consulta popular es una oportunidad para el progreso, una oportunidad para dar un paso hacia tiempos mejores. Pero no nos confundamos, aquí no estamos en una elección entre correístas y morenistas, o entre el gobierno y la oposición. Nadie va a ser candidato el 4 de febrero, ningún nombre va a salir en la papeleta, ni Lenín Moreno, ni Rafael Correa, ni Guillermo Lazo, ni Jaime Nebot, o Mauricio Rodas, ni ninguno de quienes estamos aquí. Lo que vamos a votar el 4 de febrero son 7 preguntas, y yo creo que esas preguntas merecen un sí, para que los ladrones no puedan ser candidatos cuando han sido sentenciados. Yo no sé cómo alguien se puede oponer a eso. Merece un sí cuidar a nuestros niños para que quienes abusan de ellos en casos como del colegio Réplica Aguirre Abad puedan ser sancionados y juzgados siempre. Merece un sí proteger al medio ambiente en la minería, en el Yasuní, que es un tesoro nacional, como en las Galápagos. Merece un sí reactivar la construcción para crear empleo, derogando la ley de plusvalía, y así con las 7 preguntas, incluyendo la pregunta de la reelección indefinida, donde votaremos sí para que haya más alternancia, desde la presidencia hasta la más pequeña de las juntas parroquiales. Entonces yo pienso que el debate de esta consulta popular no debe ser entre políticos o entre partidos, sino sobre el contenido de cada pregunta, y yo invito a que votemos el 4 de febrero, no por lo que diga tal o cual persona, sino por el bienestar de tu familia, de tu comunidad, de tus hijos. Ok. Asambleísta Aliaga, tiene usted 1 minuto para la réplica. Sí, quieren cambiar la Constitución, pero efectivamente no respetan las normas jurídicas. Es lamentable que, siendo abogados, muchas de las personas que están auspiciando el sí de esta consulta no digan nada al respecto sobre todas las violaciones del proceso que se ha dado. El pueblo no merece ser engañado, mucho menos manipulados. Escucho con asombro cómo vuelven a meter temas sensibles de lo que yo ya conversé. O sea, hablan de los niños, del tema del abuso, pero yo creo que ya vamos a tratarlo. ¿Cuál es el problema? Les descuento el tiempo. ¿Cuál es el problema con que se pongan temas sensibles? En consulta pasada se puso el tema de los toros y de los casinos. Entonces, ¿cuál es el problema? No entiendo. El asunto va porque en el 2017, siendo presidente Rafael Correa, ya se hizo la presentación de un proyecto de ley que reformaba el COIP para que los delitos sexuales contra niños, jóvenes y adolescentes no prescriban durante 40 años. Pero qué mejor que el pueblo lo decida. Pero falta voluntad política, pues lo podíamos tratar a través de la Asamblea Nacional en este periodo. Nosotros mismos habíamos podido tratarlo. Entonces, esos temas que yo lo mencioné al inicio de mi intervención, que son reformas legales, constitucionales, nosotros podemos trabajar, lo que falta es voluntad política, y aquí meten el tema, obviamente, para manipular la susceptibilidad del ecuatoriano. Ok. Lourdes Cuesta, 1 minuto para su réplica. Entiendo que no gusta el tema sensible de los niños cuando fue una primera dama quien estuvo en un plantón fuera de la fiscalía, cuando en 10 años nunca se le vio, a defender a ese violador del caso Principito que hoy se encuentra prófugo. Por supuesto que entiendo que no les guste tampoco el tema de los niños cuando el exministro de Educación, entiendo de su bando, que no sé si es el oscuro o el verde claro, nunca hizo nada en el caso de los niños violados en las instituciones educativas. Entiendo que no gusta el Yasuní. ¿Por qué? Sino de dónde sacamos plata para seguir pagando los gastos de la Revolución Ciudadana. Entiendo también que no gusta lo de participación ciudadana, si no nos quedamos sin el tío Galo, sin el amigo Ochoa, nos quedamos sin este grupo de amiguitos que siempre fueron del grupo de Alianza País. Como digo, no sé si verde claro o verde oscuro, para mí son lo mismo. Entiendo que ese tipo de temas sensibles no guste. Reelección indefinida, corrupción indefinida, definitivamente. Eso es lo que no gusta. No gusta que se pregunte a los ecuatorianos, no gusta eso. Asambleísta Esteban Melo, 1 minuto para su réplica. No, lo que vemos aquí es un conjunto de retórica impertinente, que lo que busca es confundir a la gente, pero es que esta consulta carece de legitimidad. Una legitimidad que, por ejemplo, cuando llevamos adelante las enmiendas constitucionales, se dio a través del voto popular, por un lado, pero por otro lado, que sí tuvo un pronunciamiento de la Corte Constitucional, un pronunciamiento donde se indicó que esas enmiendas eran avances en derecho, y no ahora como
se estaba calificando en retroceso de derechos. Yo entiendo que ustedes quieren volver al pasado, al reparto, donde directamente las instituciones eran moneda de cambio, donde varios políticos de derecha, a través de línea telefónica, decían quiénes iban al cargo, al uno o al otro, o a través del dedazo. Se trata también de la eficiencia en el Estado. Nosotros los quiteños, por ejemplo, a su máximo representante, el de Suma, lo hemos sufrido. Primero nos quitó el feriado, después nos terminó quitando el agua. Se trata de buscar mecanismos adecuados para que pueda crecer el Estado ecuatoriano y para que la vida de los ecuatorianos sea mejor. Asambleísta Yepes, 1 minuto para su réplica. Usted tiene 15 segundos más, los puede utilizar, sí, ahora o más. Ahí, de Era ya, Lourdes la de los 15 segundos. No, yo también aquí, vamos Bueno, al grano. Aquí compartimos, no Así importa. es, así es. Ya está robando su tiempo todo. Primero, a ver, yo creo que aquí no estamos para debatir temas municipales, aunque si quiere también hacemos un foro sobre eso. Ronnie decía, ¿por qué la consulta, si se puede derogar, por ejemplo, la ley de plusvalía? No lo dijiste, pero se podría hacer en la Asamblea. Bueno, hay ¿Se temas, podría? perdón, pero hay temas que sí se pueden tratar en la Asamblea. En eso tiene razón, Sin los duda, asambleístas. la ley de comunicación, el tema de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. El problema es que no hay voluntad política. ¿Y voluntad política de quién? De Alianza País, pues. Es que, discúlpenme, que vengan a decir, es que no hay los números o los votos suficientes en la Asamblea para tratar esto cuando la mayoría la tienen ustedes, me parece que es impresentable ante el pueblo ecuatoriano, pues. Entonces, si Alianza País no quiere derogar la ley de plusvalía para que se reactive la construcción y haya más trabajo, si no quieren derogar la ley de comunicación, como lo ha planteado Lourdes Cuesta, bueno, pues entonces, por un lado seguiremos presionando quienes estamos en la oposición en la Asamblea Nacional, pero por otro lado, los temas que han sido escogidos por el presidente Lenín Moreno para consultarlos, que el pueblo decida. Ok. Vamos ahora a tratar la pregunta, todavía no me han organizado bien si es con la pregunta 6, vamos a empezar de atrás para adelante, o con la pregunta 3, la 3 o la 6. Ok, entonces vamos con la pregunta 6, señores. ¿Qué dice la pregunta 6? Es justamente lo que hablaba el asambleísta Yepes, la derogación de la llamada ley de plusvalía. ¿Qué pregunta? ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como ley de plusvalía, según el anexo 1? Según el anexo de esta pregunta, el presidente constitucional de la República deberá enviar un proyecto de ley a la Asamblea con el carácter económico urgente para derogar la ley y tendrá un plazo de no mayor de 15 días desde la publicación de los resultados en el registro oficial para enviar esta ley. Empezamos con la asambleísta Lourdes Cuesta, pero yo añado una pregunta. ¿Acaso no está bien que se sancione a aquellos sabidos que compraron tierras, por ejemplo, sabiendo que se iba a construir el aeropuerto de Tababela y las compraron en su debido momento, oportunamente, a precio barato, para especular con la tierra y luego venderla a precios muy altos? ¿No está bien que se sancione a esas personas? Ahí lo que debería sancionarse más bien es el uso de información privilegiada, como por ejemplo si averiguamos por ahí quienes compraron terrenos en Pozorja sabiendo que se construiría el puerto de aguas profundas. Les aseguro que vamos a encontrarnos con los mismos amiguitos de estos 10 años. 33.800 puestos de trabajo se han perdido desde que entró en vigencia esta mal llamada ley de plusvalía. ¿Cómo saca el cálculo? Es un análisis que se ha hecho con el sector de la construcción. Y hay que tener en cuenta algo. El 9.9 de nuestra producción nacional proviene de la construcción. El 6.4% de la fuerza laboral. Y hay que tener en cuenta también un tema. No estamos hablando solamente del empleo directo que genera el sector de la construcción, sino todos esos empleos indirectos. Los proveedores, arquitectos, ingenieros. ¿Qué hizo la ley de plusvalía? Decir, no quiero que progreses. Muy al estilo del socialismo del siglo XXI. Cualquier tipo de progreso estaba castigado. En la década perdida solamente pueden progresar los del grupo, los ecuatorianos no. Hay que caer con impuestos y cada vez impuestos más grandes. ¿Cómo puede ser posible que se pretenda gravar con el 75% la segunda venta a lo que se llama la ganancia extraordinaria? Una ganancia extraordinaria debería ser más bien quienes cobraron
por la refinería del Pacífico, por ejemplo, los sobreprecios en los contratos, en las carreteras, esas son ganancias extraordinarias, no el que un hombre, una mujer, un padre, madre de familia logra hacer cuando, después de endeudarse seguramente, de ahorrar, de trabajar muchísimos años, puede comprar un bien inmueble y decide venderlo probablemente para mejorar las condiciones de vida de su familia. Esta ley tiene que ser derogada, no podemos seguir castigando el progreso. Y si hay especuladores de tierras, esos traficantes de tierras que tanto vemos aquí en Guayaquil, vamos con ellos, a ellos hay que juzgar. Ok, asambleístas, tráiganme los 2 minutos para su exposición sobre la pregunta 6. Ecuatorianos, yo soy migrante. Pude ver cómo miles de familias vivieron una auténtica pesadilla, cómo se destrozaron los sueños en España. Esta ley lo que buscó fue evitar una burbuja inmobiliaria especulativa que se produzca aquí en el Ecuador. Desgraciadamente vemos como hay posiciones que lo único que buscan es seguir generando esa economía rentista, que no produce absolutamente nada. Esto forma parte del pacto, el pacto que se tiene con la banca. Como podemos ver, en un momento dado, con Rafael Correa se protegió a los afectados por las hipotecas. Con Lenín Moreno, lo que se buscó es perseguir a nuestros migrantes para que les cobren las deudas hipotecarias extranjeras aquí. Pero no solo eso, también se miente. Se miente al decir que la ley de lucha contra la especulación del suelo, la cual canaliza el mandato constitucional, el 376 de la Constitución de la República, que prohíbe que se pueda especular con el suelo, no afectó al sector de la construcción, sino que desgraciadamente el sector de la construcción ya tenía dificultades. Bueno, en el año pero los 2014, constructores dicen que sí les ha afectado y muestran, le estoy quitando el tiempo. Por si acaso. supuesto, pero los constructores dicen que sí les ha afectado y dan números similares a los que ha dado la asambleísta Cuesta. bueno, a mí lo primero que me gustaría es conocer y saber de dónde salen esos números. Yo sí vengo con fuentes. Y aquí podemos ver el valor agregado bruto del sector de la construcción y cómo en el primer trimestre del 2014 ya estaba cayendo. Asimismo, las ventas del sector de la construcción son un indicador adelantado a la economía. Yo de formación soy economista y podemos ver cómo en el año 2014 ya estaban cayendo. ¿Por qué les cuento esto? Porque la ley de lucha contra la especulación del suelo fue aprobada en diciembre del 2016. Perdón, asambleísta, Van a decir este mis cuadro, contertulios. de acuerdo a este mismo cuadro, efectivamente caen, pero caen después de una subida vertiginosa. O sea, la caída es muy poca comparada con la subida. Porque la explicación es que en ese momento la Revolución Ciudadana, en esta etapa, estaba realizando inversión pública. Gracias a eso logramos obtener las carreteras, los hospitales, la gran infraestructura. Por eso es que el sector de la construcción fue un elemento dinámico de la economía. Pero desgraciadamente hubo problemas económicos internacionales. Y un país muy similar al Ecuador tiene también problemas de su sector de la construcción. 10 segundos. Colombia, claramente vemos como el cemento y el concreto, que es un elemento de la construcción, va cayendo desde el 2014. No es del Ecuador, es del mundo, que desgraciadamente entró en barrena. Gracias, asambleísta. Asambleísta Yepes, 2 minutos para su planteamiento. Gracias, Rafael. Yo recuerdo en la última campaña que cuando visitaba en Voluntad de Dios Monte Sinaí, don Ángel, que capaz nos está viendo, me decía: por favor, vayan a la asamblea a derogar la ley de plusvalía. Él es obrero. Y como muchos obreros, albañiles, carpinteros, cafeteros, electricistas, maestros de obra y 500.000 de ecuatorianos aproximadamente, viven de la construcción y de la industria del cemento y del transporte. Así como la señora que vende almuerzos a la esquina de una obra y si no hay obra, no vende, pues. La realidad, y esto pues lo dicen prácticamente todos los involucrados realmente en el día a día del sector de la construcción, no solo los empresarios, los trabajadores. Y si no, vayan, es una vueltita ahí abajo de Radio Cristal en Guayaquil, aquí por la calle Luque, ante Para García Moreno, donde paran todos los días gente esperando un cachuelo de la construcción y no tienen trabajo. Y se paralizó esto desde que se habló de esta ley por el efecto que generó en el sector. Y por supuesto que debemos derogarle. Yo estoy seguro que la grandísima mayoría de ecuatorianos va a votar sí. ¿Para qué? Para que haya más fuentes de trabajo. Ahora, cuidado, borran con el codo lo que escriben con la mano. Esto es un paso. Pero 26 de cada 100 ecuatorianos que tienen empleo lo tienen en el sector agropecuario. Entonces tenemos que generar medidas para reactivar la economía en su conjunto, no solo en la construcción, sino, por ejemplo, sacando adelante la cuenca del río Guayas, donde se genera la mayor producción agrícola del país, con dragado, con caminos vecinales, con riego, donde sobra agua en los ríos
en cambio falta agua para riego y agua potable, con medidas económicas 15 a favor segundos. del comercio, quitando esa paquetaza, como le llaman los comerciantes en Guayaquil, que encarecen el costo de la vida. Así que sí a esta pregunta, pero sí también a cambiar el modelo económico. Asambleísta Aliaga. Muchas gracias, Rafael. Efectivamente, voluntad política, y es lo que debería haber en parte de la agenda, porque si nosotros queremos resolver este problema de la ley de la supuestamente que estamos afectando al sector inmobiliario, que no es así, porque el ciudadano de a pie, el ciudadano común, el ecuatoriano que quiere comprarse su casita, usted no es especulador de tierra. Nosotros lo que hicimos con esta ley es evitar que usted sea abusado por estos grupos y estos sectores oligárquicos que son respaldados por ciertos actores políticos, y efectivamente tenemos que analizar, reflexionemos. Si en un plan de gobierno que ofrecieron 80.000 casas al año, no han construido ninguna, porque están siendo sometidos a la presión política para que no puedan, hasta que... Perdón, asambleísta, el presidente de la República anunció hoy que este domingo precisamente va a inaugurar 1.500 casas. Bueno, nosotros hasta el día de hoy, yo siempre he hecho reiteradas ocasiones que nos inviten para verificar de dónde salieron esos contratos, en el gobierno de quién fueron firmados los contratos, con recursos, de dónde salieron esos recursos, para nosotros visitar en nuestra calidad de fiscalizadores también, de poder estar en la inauguración de las obras. Pero aquí estamos hablando de un tema sustancial, no se ha cumplido con lo que estaba en un plan de gobierno, y efectivamente para construir esas viviendas se necesitan terrenos, que obviamente ya sabemos que van a ser de ciertos amigos del gobierno, donde se van a ejecutar los planes habitacionales. Es así que viene este tema de la supuesta especulación de las tierras. Pero aquí estamos hablando que el 75% de la ganancia extraordinaria tiene que ver con el costo excedente, y ese costo excedente no tiene que ser trasladado al ecuatoriano que realmente quiere comprar su vivienda, que tiene derecho a tener el acceso a una vivienda social, que no la va a vender en un lapso de 4 o 5 años. Efectivamente quiere prosperar más, pero no es que la va a comprar para revenderla. Además, recordar que habían excepciones para los sectores inmobiliarios debidamente registrados para que se dedican a este negocio. ¿Sí? Le guardo esos 10 segundos que le quedan. La réplica con la asambleísta Lourdes Cuesta tiene 1 minuto. Llama la atención que se pongan a hablar de que esta pregunta tiene que ver con sectores de poder. ¿Qué sectores de poder? Si quienes estamos preocupados, si quienes somos, quienes queremos progresar y necesitamos progresar, somos la clase media, la clase económicamente baja. Los que quieren progresar y compran una casa y después deciden venderla porque quieren una casita más grande, porque su familia creció. No es fácil para todos los ecuatorianos de buenas a primeras asomar con una casa de $300.000. Y cuidado, queridos compañeros, ustedes están sufriendo de rafaelitis, abstrayéndose por completo de la realidad. Es que en campaña ofrecieron, ustedes también ofrecieron, si ustedes fueron parte de este gobierno, fueron parte de este mismo grupo, hablan de los traidores. Ustedes son los que estuvieron haciendo campaña todo el tiempo por este programa de gobierno. No nos hubieran hecho fraude, no estuvieran con estos problemas entre ustedes, tal vez los problemas los tuviéramos nosotros. Asambleísta Esteban Melo. ¿Cómo se le miente a la gente? ¿Cómo se le miente al pueblo ecuatoriano? Guillermo Lasso, en un discurso en el cual ustedes estuvieron presentes, dijo que esta consulta era la de él y que por tanto ustedes tenían que apoyar, por un lado. Pero por otro lado, lo que vemos es que esto beneficia a los terratenientes, no hay que engañarse. ¿Quién tiene la tierra? Los grupos de poder. ¿Quiénes necesitamos comprar la tierra? Los ecuatorianos. Pero hay para municipios también comprar, hay municipios que tienen mucha tierra y la están cediendo. Pero mira, para poder comprar algo, tienes que tener precios asequibles, pues. No la especulación, por un lado. Pero los municipios por de otro Durán, lado, los municipios de Yaguachi, pero los por otro municipios lado, de Guayaquil, lo que conozco en Guayas, la prefectura de Guayas están dando terrenos de ellos para construir los pero planes no de es el vivienda. caso No son general. grupos poderosos Y las económicos. casas no se tienen que construir en el aire, se tienen que construir en algún terreno. Pues digo, son los y ahí terrenos lo de que ellos. tienes, y ahí lo que tienes es directamente el rentismo, es el apropiarse de lo que hacemos entre todos los ecuatorianos para mejorar las condiciones de la ciudadanía. Héctor, tú en una entrevista que pude ver hablabas del sector arrocero y resulta que esta pregunta la tenemos que llevar adelante a través de la Asamblea Nacional. Se necesitan $25 millones para mantener el precio del arroz. En el anexo dice esta pregunta que en 15 días el presidente va a mandar un nuevo proyecto de ley a la Asamblea. Es innecesario.
Llevémoslo adelante en la Asamblea, reformemos la ley de plusvalía en la propia Asamblea Nacional y no nos gastemos 60 millones de manera innecesaria. Asambleísta Yepes, un minuto. Esteban, yo estaría absolutamente de acuerdo en que hagamos una reforma, por ejemplo, para que la UNA pueda funcionar adecuadamente y le pueda comprar no a 24, que es lo que ahorita están vendiendo nuestros arroceros, sobre todo en mi provincia del Guayas, sino al precio oficial de 35,50. Y tú dices, reformemos la ley de plusvalía. De acuerdo, pues. Pero llevamos 7 meses en esta asamblea. Ustedes tenían 100 votos en el periodo anterior, ahora de los correístas son 30, hay que ver en unos meses más cuántos realmente quedan. Además, en 2 semanas el pueblo decidirá si sí o si no. Pero yo no entiendo cuál es el terror a que la gente decida, si no hay el consenso. En Alianza País, nosotros, por favor, pues si quisieran reformar la ley de plusvalía, encantados, pero no han querido hacerlo, pues. Entonces que el pueblo decide, y yo estoy seguro que votará sí por proteger su terreno, su finquita, su pequeña propiedad, que esa ganancia pueda ser suya, no del Estado. Y para combatir la especulación de tierra, de acuerdo, combatámosla, si realmente ese fuera el objetivo. Ok. Nos vamos ahora con la pregunta. Ah, no, falta la réplica. Sí. Y tiene 10 segundos más también. Sí, lo puedo comenzar a usar. Adelante. A ver, este gobierno, en primer lugar, no nos representa porque no responde al plan de gobierno que nosotros promocionamos y que fue el vencedor en las urnas. Ahorita estamos cumpliendo la agenda de un plan de gobierno de derecha. Eso es lo que se está realmente tratando aquí. Hablan de fraude, pero el fraude nunca se demostró. Calentaron las calles tanto tiempo, más para nada. Nunca demostraron con hechos concretos. Ahora, hacer un llamado efectivamente. Si hay la voluntad política que debería existir, lo podemos tratar en la Asamblea Nacional. Y hablan de respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano. Cuando se trató el tema de los paraísos fiscales, se fueron en contra de la voluntad del pueblo ecuatoriano. Votaron en no y la otra persona estuvo ausente. Usted estuvo ausente y usted votó no, en contra de la voluntad popular. ¿Cómo podemos auspiciar a gente que está votando en contra de la voluntad popular? Ok. Le guardo 15 segundos más a la asambleísta. Pasarás unos segunditos de aquí. Yo ando falto de segundos. Usted se pasa, pues no se lo estoy descontando tampoco. No. Vamos con la pregunta 4. La pregunta 4 dice lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes según el anexo 4? El anexo 4 plantea modificar el artículo 46 de la Constitución y los artículos 16 y 75 del Código Orgánico Integral Penal. Con esto se plantea la no prescripción de delitos sexuales en contra de menores de edad y de adolescentes. Empezamos con el asambleísta Esteban Melo. Tiene 2 minutos. Muchas gracias. Ecuatorianos y ecuatorianas, no hay que dejarse engañar. Esta es una de las preguntas trampa que tiene la propia consulta. Nadie puede estar en contra de los niños, niñas, adolescentes, en contra de que no prescriban. Pero en la propia Asamblea Nacional ya se está tratando. Lourdes, es miembro de la Comisión de Justicia y en la propia comisión ya se está tratando la ley reformatoria al Código Integral Penal que fue enviada el 13 de febrero del 2017. ¿Saben por quién? Por Rafael Correa Delgado. Esta ley pretende reformar varios ítems del Código Integral Penal. En su artículo 4, en el numeral, señala que en el numeral 3 del artículo 417 no prescriban los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, contra menores de edad, no prescribirá en 40 años. Eso prácticamente es que no prescriban. Pero igual, podríamos nosotros, con el consenso político de todos y todas, hacer que directamente no prescriba. Bueno, señores, señoras, es duro que se pretenda utilizar un tema tan sensible para ganar votos en una consulta. Entre todos y todas debemos proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. En este sentido, pues, es lo que queda decir, que hay un proyecto de ley que hace innecesaria esta pregunta en la consulta popular. Fíjese, se ha ahorrado como 40 segundos. Asambleísta Héctor Yepes, tiene 2 minutos. Gracias. Yo quiero que escuchen un audio, pero aquí cerca del micrófono.
espero que se haya podido escuchar bien en la pantalla. Dicen que se oponen solo a la pregunta 2, 3 y 6, pero en la práctica se oponen a las 7 y piden 7 veces no, incluida esta pregunta. Yo he escuchado, y seguramente muchos quienes están viendo el programa han escuchado en las radios publicidad oficial de la campaña del no, pidiendo el no en las 7 preguntas. Y esto es un video que ha sido retuiteado, creo que el día de ayer o hace pocas horas, por el propio expresidente Rafael Correa. Y yo francamente eso no lo entiendo. Yo entiendo que digan que bueno, en la asamblea podríamos tratar, sí. Luego de que el 4 de febrero gane el sí, por supuesto que nos va a tocar implementar por ley en la asamblea que cualquier violador de niños pueda ser juzgado sin importar el plazo, sin que se pueda esconder o hacerle el lero a la justicia, y que no queden en la impunidad casos como el del colegio réplica Aguirre Abad. Pero yo no entiendo cómo, por politiquería, por enemistad a lo mejor a un gobierno en particular, pueden llegar al extremo de hacer campaña oficial por el no. Yo no sé por quién estará atrás de la campaña, el señor Jorge Glass Viejo o quién. Tiene 20 segundos adicionales. Vamos con el asambleísta Ronnie Aliaga. Ahora tiene 2 minutos. Realmente me da pena escuchar cómo hacen de esta pregunta tan sensible para las familias ecuatorianas que sufrieron de esos actos execrables dentro de sus familias. Es una pregunta demagógica, es puro populismo penal. Es una pregunta que efectivamente, con la carga emocional que tiene, lo que está haciendo es apelar a la sensibilidad de las familias ecuatorianas. Pero realmente aquí no estamos tratando los temas de fondo, aquí estamos tratando un tema de remediación, aquí no se está tratando el tema de prevención. ¿En qué momento se está tratando dentro de esta pregunta el tema de la prevención? O ustedes como legisladores, compañeros, que están a favor del sí, ustedes me pueden asegurar que a partir del 5 de febrero ningún niño, joven o adolescente va a sufrir algún tipo de violencia de este tipo. Ustedes lo podrían asegurar que aprobando el sí, ganando el sí en esta pregunta, eso se va a dar. No creo que lo puedan hacer, pero se los dejo a su consideración. Porque efectivamente aquí lo que se está haciendo solamente es jugar con el dolor de la familia ecuatoriana. Y estas son las preguntas de relleno que nosotros estamos rechazando en la consulta general, porque solamente buscan estas preguntas para generar una votación positiva en ellas, más no porque realmente vayamos a resolver problemas sustanciales del país. Y aquí no es jugar con el dolor de los niños, jóvenes y adolescentes. Yo soy padre de un niño de 6 años y no me gustaría estar involucrado en ningún tipo de estos problemas, pero sabemos en nuestra calidad de legisladores que los podemos hacer en la Asamblea Nacional, si hay la voluntad política, en el menor tiempo posible. Muy bien, tiene 30 segundos adicionales. Se han demorado poco con esta pregunta, pues que no les gusta este tema seguramente. Asambleísta Lourdes Cuesta, tiene 2 minutos. Hay más de 15 reformas de la Comisión de Justicia al respecto y muchas muy mal planteadas. Vale decir, pronto estará listo ya el informe para el primer debate. Yo no quiero más Jorge Glass Viejo en el país, porque para violar no estaba ni viejo ni enfermo. Para cumplir con una condena así, pobrecito, a un hospital, porque dicen que ahí está. Yo no quiero más Flores Milos Villaltas, que una asamblea constituyente con el voto de sus compañeros obtuvo la amnistía, el violador de una niña. Yo no quiero más ministros de educación, Augustos de Espinosa, y lo digo con nombres y apellidos, que tenga la cara dura de decir que conocía los casos de abuso sexual en las instituciones educativas antes de que salte el escándalo. ¿Y dónde están las denuncias? Yo no quiero otra primera dama de la República que vaya a hacer un plantón por defender a 2 abusadores sexuales. Jean Damián Toulouse, el uno, y el del caso El Principito, el otro, hoy prófugo de la justicia. Yo no quiero más niños violados. Para ustedes puede ser politiquería. Para mí es la inocencia, la vida de los niños de una familia. No solo pertenezco a la Comisión de Justicia, pertenezco también a la Comisión Ampeta, en donde me han tocado oír los casos más espantosos de abuso sexual y en donde sus compañeros han blindado a los responsables, en donde el CAL ha bloqueado un juicio político, en donde seguimos diciéndoles a los niños mentirosos, en donde seguimos diciendo a las familias no denuncien, nadie les va a creer. Yo no quiero más de eso en el Ecuador. Y si para ustedes son temas intrascendentales
como acaba de decir, para jugar con los sentimientos de 15 los ecuatorianos, pues sí, mis sentimientos han tocado. Yo no quiero más niños violados en el Ecuador. Y como digo, mucho peor, amparados por el gobierno, el anterior o cualquiera. Asambleísta Esteban Melo, 2 minutos. Vemos Realmente cómo- tiene 2:40 si desea usar. Vemos cómo pretenden manipular a la ciudadanía. Absolutamente nadie que tenga cabalidad puede querer que haya abusos contra los menores de 18 años. Y en este sentido, ya se está trabajando en la propia Asamblea Nacional. Pero lo que buscan es simplemente ganarse votos. Se trata de realizar una buena aplicación de la política pública, en un trabajo preventivo, en un trabajo en el cual se cumplan las normas. El Código Integral Penal ya establece penas. El Código Integral Penal se puede reformar para que no prescriba. No es necesaria la consulta para esta pregunta, porque entre otras cosas, entre que se realiza la consulta y se reforma el Código Integral Penal, pasa más tiempo. ¿Por qué no lo hacemos directamente en la Asamblea Nacional? ¿Por qué utilizar un tema sensible, altamente importante para los ecuatorianos? Compañeros pertenecen a la Comisión de Ampetra. Otros, desgraciadamente, hemos tenido que ver abusos y los hemos denunciado y hemos apoyado a las víctimas de abuso. En este sentido, miren, ecuatorianos, nosotros en nuestra convención establecimos que iríamos por el no en la 2, 3 y 6. Bueno, pues, esta pregunta, la número 4, se tiene libertad, pero claro que se le dice, y mucha gente le dice no a esta pregunta, porque entendemos que lo que buscan es manipular. Y aquí mismo los legisladores han admitido que a través de la Asamblea Nacional podemos llevar adelante estos cambios, que no es necesaria la consulta. No se quiten legitimidad de legisladores. A ustedes representan al pueblo ecuatoriano, al igual que yo, 15 y ese segundos. pueblo ecuatoriano quiere que este tipo de delitos nunca puedan ocurrir. Desgraciadamente, en la ley no está el evitar que se produzcan este tipo de delitos, sino en la prevención, en el saber educar y también en el que no se vuelva a producir. Vamos con 1 minuto de réplica para cada uno de los asambleístas, pero el asambleísta Aliaga dijo algo muy importante o muy interesante, que puede ser demagogia como puede ser preocupación real. ¿Ustedes pueden garantizar que después que se apruebe esta ley o que el pueblo ecuatoriano apruebe esta pregunta el 4 de febrero, el 5 de febrero ya las violaciones o los abusos sexuales a menores van a dejar de existir? ¿Con ¿Usted? quién? ¿Conmigo? Sí. No, por supuesto que no. A ver, yo creo que estamos aquí cayendo en lugares comunes y cosas que caen por su peso. Obviamente, con el sí, mágicamente no van a parar los abusos. Lo que vamos a votar, y cualquier persona que sepa leer, y yo estoy seguro que la inmensa mayoría de ecuatorianos va a leer la pregunta y va a votar a conciencia, es si quiere o no que los abusadores sexuales puedan ser juzgados en cualquier momento, o que ocurra lo que pasa hoy, que pasa cierto plazo y ya quedan blindados de la justicia. Yo pienso que esa pregunta concreta hay que votar sí, pues. Y yo, como ser humano, no lo dice, yo soy papá también desde hace 2 meses. Mi hijo se acaba de bautizar ayer, y claro, cuando uno es papá encima entiende mucho más el dolor que puede experimentar alguien que 15 sufre segundos. un caso así en su familia. Y yo no entiendo, Esteban, sinceramente, cómo puedes decir que hay libertad para votar como se parezca en un tema así. Después, por supuesto, en la Asamblea también vamos a legislar en base a la voluntad popular, que el pueblo es nuestro jefe. 1 minuto para el asambleísta Aliaga. Bueno, yo pienso que se está subestimando al pueblo ecuatoriano, la sabiduría del pueblo ecuatoriano. Vemos cómo seguimos con el tema demagógico y aquí tratan de meter personajes del anterior gobierno, y recordarles que dentro del gobierno de Revolución Ciudadana, siendo ministro Augusto Espinosa, se definió un protocolo de protección para los menores que hoy en día lleva a cabo el Ministerio de Educación. Y en este protocolo realmente es donde se está manejando el tema de la prevención, reacción y remediación. Pero fue secreto y nadie lo conocía. A ver, y nadie estamos sabía. hablando de ocultamiento, pero están las denuncias en la Fiscalía. Y efectivamente hay un trabajo interinstitucional que debe, obviamente, que respetar la independencia de cada institución, pues.
O sea, la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, el Ministerio de Educación tiene que hacer su trabajo, dentro de los colegios tienen que hacer su trabajo, pero aquí estamos satanizando un tema que es muy sensible. Aquí lo que yo realmente pregunté es que si esta pregunta está solamente basada en el tema de una remediación, pero ¿dónde estamos buscando la prevención? Estimados compañeros, ¿dónde se busca la prevención? Usted tiene más tiempo si quiere seguir. Ah, sí, bueno, entonces realmente yo eso es lo que apelaba a su sensibilidad, y efectivamente hacerles la pregunta, si podíamos garantizar de que luego de aprobada esta pregunta, si es que ganara el sí en esta pregunta, nosotros podemos garantizar, pero es nuestro trabajo dentro de la Asamblea Nacional, como legisladores, a favor de la gran inmensidad de los ecuatorianos, a favor de esos niños, jóvenes y adolescentes, en que nosotros tenemos que trabajar y fortalecer el tema de prevención, el tema de la reacción cuando se producen estos casos, y no solamente sancionar cuando ya se ha cometido un acto de... Eso de acuerdo. Ok. Lourdes Cuesta todavía tiene 30 segundos guardados, ¿no? Para más adelante. Lourdes Cuesta tiene 1 minuto para su reto. Evidentemente no van a cambiar las cosas de un día para el otro. Quisiéramos todos que eso suceda. Lo que queremos es que vaya acompañado de políticas públicas para que los violadores, los abusadores de todo tipo sepan que en el Ecuador eso no se los vamos a permitir. Este rato lo que va a cambiar la pregunta es que estos señores no puedan huir del país, no puedan esconderse de la justicia o no puedan ser solapados por algunos entes de poder. ¿Para qué? Para que después regresen como si es que nada hubiera pasado al Ecuador después de haber arruinado la vida de un niño, de una niña, de un adolescente y de su familia. Las denuncias de la Fiscalía, usted habla de personajes del anterior gobierno, compañeros de bancada suyos, del mismo grupo, del verde oscuro o del verde claro, todavía no sé cuál es el de ustedes, pero de los verdes. ¿Ustedes están las denuncias de la Fiscalía? No, señor. Las denuncias se las pusieron ahora en la Asamblea Nacional. Nunca se movió un dedo con esta red de degenerados. 15 segundos. Gracias. Red de degenerados metidos en la red de maestros que sin ningún tipo de mérito pasaban a estar a cargo de nuestros niños y eran quienes abusaban de nuestros niños. ¿Y dónde están en este momento? Cambiados de una institución a otra. Eso es lo que sucedía. Ok, nos vamos ahora con la pregunta 3. De tipo referéndum, y plantea la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La pregunta dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3? Esa es la pregunta. De aprobarse lo planteado, se termina con los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y sus vacantes las ocuparán 7 nuevas personas designadas por la Asamblea Nacional de 7 ternas enviadas por el presidente de la República. La Asamblea tendrá 20 días, de lo contrario asumirán los cargos quienes ocupen el primer lugar en el orden de la terna. Antiguamente era así, las ternas las enviaba para todo cargo, para superintendentes de bancos, para contralor, para fiscal. Las ternas las enviaba el presidente de la República y el Congreso los designaba, escogía uno de ellos. Algunas veces se daba el caso de que se elegía al segundo o al tercero y no necesariamente al primero. Esto se hace en casi todos los países del mundo donde hay un sistema presidencial. Aquí se implementó desde Montecristi el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Realmente ha funcionado? ¿Realmente ha servido? El pueblo decidirá el próximo 4 de febrero, pero la preocupación que tienen algunos ciudadanos es si con esto lo que va a suceder es sacar a 7 miembros amigos de Rafael Correa para poner a 7 miembros amigos de Lenín Moreno. Y esa es la preocupación, confieso, es mi preocupación.
Empezamos con Héctor Yepes, tiene 2 minutos y si quiere hacer uso tiene 35 segundos más. Gracias. Nosotros planteamos eliminar el Consejo de Participación Ciudadana porque al igual que la ley de plusvalía no dio resultado y eso está a la vista y lo que no funciona, lo sensato es cambiarlo. Ahora, eso no fue acogido tal cual. También yo planteé, por ejemplo, que en la consulta se pregunte eliminar la tabla de consumo de drogas. No está. Pero lo que sí está merece un sí por respuesta, porque lo que plantea la pregunta, que hay un consejo de transición elegido por ternas, como ocurre en la mayor parte de democracias del mundo, y luego un consejo definitivo elegido por votación popular, es mejor que lo que existe hoy, pues que hemos tenido el ratón cuidando el queso, a los amiguitos de Alianza País controlándose entre sí, como un perro que se persigue su propia cola, ha sido la fiscalización. ¿Y cuál es el resultado? Que nos han endeudado para robarse la plata. Es que yo no sé cómo se puede sostener, y yo los invito, vayamos pues a Monte Sinaí, al hospital que lleva 5 años, cumple este mes de febrero, sin terminarse desde que se firmó el contrato, que ya se ha casi duplicado su precio. ¿Qué significa esa falta de apertura? Que la gente tenga que ir a Casa Alta para que le den medicina si es que hay, o solo paracetamol, o los deriven al hospital universitario, pagando una carrera de 3, 4 dólares. ¿Por qué? Porque ha habido corrupción, pues porque en ese caso se firmó un contrato de un hospital que no tiene agua potable ni manejo de desechos, no hacen ni siquiera una casa pues sin conexión al agua, peor aún un hospital. ¿Y por qué ocurren casos como estos? Porque no ha habido controles. Y lo propio con el hospital de Salitre, que lleva casi 8 años y que yo estuve visitando justo este día viernes, o el hospital León Becerra en Milagro, que tiene equipos guardados ahí como si no se necesitara para la salud de la gente, o lo propio con la plata que falta para cupos universitarios. Solo el sobreprecio del hospital de Monte Sinaí. ¿Va a hacer uso de su tiempo? Sí, okay. Hagamos uso. Solo el sobreprecio del hospital de Monte Sinaí, que significa unos 70 millones de dólares adicionales, significarían créditos estudiantiles que yo he propuesto para alrededor de 4.000 chicos sin intereses, sin pedirles garantes, y que hoy no tienen cupo en la universidad. Entonces eso es lo que debemos cambiar. Aquí no se trata del punto y coma del anexo tal del artículo, que hay que analizar. Se trata de que aquí se ha permitido sistemáticamente la corrupción, y eso es lo que debemos cambiar con un sí a esta pregunta. Ok, ahora sí se le acabó totalmente su tiempo. Pues seguimos con el asambleísta Ronnie Aliaga. Asambleísta, usted tiene 30 segundos adicionales y cuando suene el tiempo usted lo puede seguir usando. Perfecto. Bueno, aquí también aclarar que no es el tema de verde oscuro, verde claro. Orgullosamente soy Revolución Ciudadana y estamos siempre al servicio de todos los ecuatorianos. Lamentable cómo quieren ver que la institucionalidad del país se rompa, cómo el Estado de Derecho ya no exista, cómo la independencia de los poderes del Estado también se diluya a lo largo del tiempo, de lo que tanto se acusó, pero que hoy en día tratan de manipular al pueblo para que lo legitimen las urnas. Lamentablemente volveremos al país del reparto, como ya lo mencionó Rafael, de las ternas, donde ya no existe la participación ciudadana. Nosotros que impulsamos la construcción del verdadero poder popular, donde el ciudadano de a pie, que hacíamos las veedurías para poder estar respaldado de todas las políticas públicas y efectivamente velar que se estén cumpliendo, ya no se va a dar. De que efectivamente va a ser un grupito de amigos enviados desde Carondelet, ya no va a ser el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, va a ser el Consejo de Participación de Carondelet.